Para comenzar a hablar de los nanotubos de carbono, primero tenemos que saber qué es la nanotecnología. La nanotecnología es el estudio y la manipulación de materia en tamaños increíblemente pequeños, generalmente entre 1 y 100 nanómetros. Dicha nanotecnología se aplica en diversas áreas, entre ellas alimentos, agricultura, medicina, tecnologías de la información, comunicación, energía y además también en el medio ambiente. ¿Qué es un nanómetro? Un nanómetro es la 1000 millonésima parte de un metro, o la millonésima parte de un milímetro. Dicho de otro modo, un nanómetro comparado con una manzana es como una manzana comparada con la Tierra. Un nanotubo es una tercera forma de agrupar átomos de carbono para lograr una estructura más grande. Podemos imaginar un nanotubo como una gran lámina de un átomo de grosor, más o menos como la forma de un panal de abejas. Esta lámina está enrollada sobre sí misma para formar el nanotubo, de la misma manera que podemos enrollar una hoja de papel para hacer un tubo. Ahora que sabemos qué es un nanotubo, tenemos que saber de dónde vienen. La historia de los nanotubos de carbono es muy reciente. Apenas se comenzaban a tener indicios de dichos nanotubos en 1952 con los rusos Radushkevich y Lukyanovich. Estos científicos rusos realizaron un interesante trabajo y publicaron imágenes de 50 nanotubos de carbono. Sin embargo, este descubrimiento pasó muy desapercibido, pues fue publicado en Rusia en plena Guerra Fría. A partir de este momento se empezaron a crear más trabajos acerca de los nanotubos. En 1985 tiene lugar un descubrimiento importante, el de los fuyeneros, que son como primos hermanos de los nanotubos, pero en vez de forma cilíndrica adoptan una forma esférica. Japón se incorpora en 1991 a los estudios de nanotubos, con las aportaciones de Sumio Lijima. Aunque su intención era producir fuyeneros dopados con metales, el resultado fue el descubrimiento de los nanotubos, al que inicialmente se les denominó Bucky Tubes. Los nanotubos que descubrió Lijima eran cilindros cerrados en los extremos por un casquete esférico muy similar a la estructura de un fuyenero. Debido a que el descubrimiento de los nanotubos de carbono ha sido muy reciente, son pocos los proyectos que se han realizado en su totalidad. La mayoría de dichos proyectos aún siguen en los laboratorios esperando ser desarrollados. Hoy en día existen dos formas de elaborar nanotubos de carbono. La primera es mediante gas caliente. Esta técnica fue elaborada por científicos de la Universidad de Hsinchu, la cual consiste en colocar sustrato de carbono en un horno. Esta se calienta a 600 grados centígrados y lentamente se va adicionando metano, un gas que libera átomos de carbono para después recombinarlos en forma de nanotubos. La segunda forma es mediante rayo láser. En esta, simplemente sustituyeron el metal por barras de grafito en su dispositivo de elaboración y no tardaron en producir nanotubos de carbono utilizando pulsos de láser en lugar de electricidad para generar el gas caliente de carbono a partir del cual se forman los nanotubos. En general, las propiedades de los nanotubos dependen principalmente de los siguientes factores: el número de capas concéntricas que posee, la manera en que es enrollado y el diámetro del nanotubo. En las propiedades electrónicas se caracterizan por transportar bien la corriente eléctrica, además de actuar con característica metálica, semiconductora o también superconductora. Tienen propiedades mecánicas porque son uno de los materiales más duros conocidos, casi igualando la dureza de los diamantes. Además presentan una altísima resistencia mecánica junto con una gran flexibilidad. La creciente demanda de dispositivos electrónicos cada vez más y más pequeños lleva a la necesidad de crear circuitos cuyos componentes sean todavía más pequeños de lo que son, lo que exige nuevas aproximaciones en su diseño. Los campos en los que se podría usar esta tecnología van desde la electrónica, la conversión de energía, la óptica o los sensores químicos. Como bien sabemos, la tendencia actual en la electrónica es la miniaturización de los dispositivos. Queremos que nuestros aparatos sean cada vez más veloces, pesen menos y sean más eficientes. En este proceso, que actualmente es ampliamente demandado, las tradicionales tecnologías de silicio están alcanzando el mínimo tamaño que se puede conseguir garantizando su correcto funcionamiento. Los nanotubos de carbono, por su parte,
pueden desempeñar el mismo papel que el silicio en los circuitos electrónicos, pero incluso a una escala molecular, donde el silicio y otros semiconductores dejarían de funcionar. De hecho, se espera que los nanotubos de carbono sean una pieza básica en lo que se denomina electrónica molecular. Esta electrónica molecular es aquella que utiliza moléculas como bloques de construcción para la fabricación de nuestros dispositivos. Hoy en día se fabrican miles de toneladas de nanotubos de carbono al año, pero su utilidad se reduce a aplicaciones donde se puedan colocar de forma aleatoria y en grandes cantidades. Algunos de los usos que se le dan a los nanotubos de carbono son los siguientes. Chips de computadoras más rápidos. La velocidad de procesamiento de un chip de computadora depende totalmente del número de transistores que tiene. Los procesadores típicos de escritorio que utilizan los transistores de silicio tienen menos de la mitad de 1.000 millones de transistores. En cambio, los chips que utilizan nanotubos de carbono podrían duplicar ese número debido a su pequeño tamaño de apenas 1 nanómetro de ancho. Para que los nanotubos se puedan utilizar en los paneles solares, deben tener un alto grado de pureza y en ocasiones incluso también deben ser previamente funcionalizados. Se usan nanotubos porque son materiales semiconductores y al recibir un golpe por la luz, estos materiales liberan electrones, creando así electricidad utilizable. Varios grupos de investigación han construido con éxito dispositivos electrónicos operativos a partir de nanotubos de carbono. En algunos transistores de efecto de campo, utilizan nanotubos semiconductores sencillos entre dos electrodos metálicos para crear un canal por donde circulan los electrones. En teoría, estos nanocircuitos fabricados a nanoescala podrían trabajar a velocidades cronométricas de 1 terahertz o incluso más, 1000 veces más deprisa que los procesadores disponibles. Por último, investigadores del IBM, The International Business Machine, han construido la primera matriz de transistores hecha de nanotubos de carbono, unas 50.000 veces más delgadas que el cabello humano, lo que algún día podrá dar lugar a la creación de una nueva clase de circuitos integrados comerciales mucho más rápidos y pequeños. Muchas aplicaciones de los nanotubos están aún en los laboratorios de las empresas y se espera que salgan al mercado en un futuro inmediato. Algunos ejemplos de los futuros proyectos son los siguientes. Transistores. Los nanotubos de carbono pueden emplearse para fabricar transistores a escala nanométrica. Algunos ejemplos son el efecto de campo y el transistor bipolar. Pero un transistor es un dispositivo electrónico que básicamente tiene 3 conexiones: fuente, colector y puerta. Aplicando una corriente o una tensión, según los casos, a la puerta se controla la corriente que circula entre fuente y colector. Memorias RAM. Las memorias fabricadas con nanotubos podrían ser una alternativa interesante a las actuales memorias RAM de nuestros ordenadores. Para empezar, serían memorias no volátiles. Además, serían más rápidas, baratas, resistentes a la radiación, con una vida casi ilimitada, con gran capacidad de almacenamiento de datos y con un menor consumo que las actuales. Los sensores mecánicos se utilizan para detectar fuerzas de todo tipo y medir así o bien dichas fuerzas o bien multitud de parámetros que se asocian a ellas. Los nanotubos de carbono pueden ser utilizados como sensores mecánicos, ya que al ser sometido a una fuerza se producen pequeños desplazamientos en su estructura atómica y se alteran sus propiedades eléctricas. Así, al presionar, retorcer o curvar un nanotubo, se producen cambios en su resistencia. Además de todos los beneficios que ya mencioné, los sensores químicos y biológicos de nanotubos de carbono serían más rápidos y a temperatura ambiente muchísimo más sensibles que otros sensores usados actualmente, y todo esto debido a su pequeño tamaño y rapidez. Estos nanotubos tendrán un papel muy importante en redes de seguridad y sobre todo en control medioambiental. La última aplicación de las que les hablaré se aleja un poco de la electrónica, pero sin duda, en un futuro podría revolucionar el mundo. Tratamiento contra el cáncer. Los nanotubos de carbono son tan pequeños que podrían algún día ser utilizados para atacar y destruir las células individuales del cáncer. En el tratamiento con nanotubos, los científicos están desarrollando un método para que se unan específicamente a las células cancerosas. Una vez unido, los nanotubos, que son excelentes conductores de calor, pueden estar expuestos a la luz infrarroja que pasa a través de la piel del paciente. Esta luz podrá calentar los nanotubos a una temperatura suficientemente alta para destruir las células cancerosas.
dejando intacto el tejido. Mientras más investigación se debe hacer, este método podría ofrecer una manera de tratar ciertos tipos de cáncer sin dañar el tejido sano, que es justamente uno de los inconvenientes de la quimioterapia. De hecho, ya hay estudios sobre eso, justo como veremos a continuación. El trabajo lo que describe es esto, la inhibición de la proliferación celular mediante nanotubos de carbono. Los nanotubos de carbono tienen un efecto, como decía Juan, antiproliferativo y por tanto citotóxico, es decir, mata a la célula. La célula muere, que es lo que nos interesa, que la célula cancerosa muera, y tras la muerte ocurren una serie de cambios que se denominan necrosis o apoptosis. Los nanotubos de carbono, debido a su efecto citotóxico frente a los tumores, a las células tumorales, el primer modelo que exploramos fue el ponerlos en contacto con estas células tumorales del melanoma y a continuación inyectarlas en el ratón, en la zona interescapular, dorsal del ratón. Y comparándolo con las células tumorales sin nanotubos, vemos que hay una notable diferencia en el crecimiento, en la replicación y en el tamaño del tumor. Se demuestra fehacientemente el efecto citotóxico antitumoral de los nanotubos de carbono en este modelo. Claro, pero había que ensayar otro modelo, es decir, aplicando los nanotubos in situ en el propio tumor, cómo responde ese tumor. Y en efecto, inyectando localmente nanotubos en los animales de experimentación, en los ratones, donde se les había hecho crecer el melanoma, se comprueba, comparándolos con los controles, un rápido crecimiento en los tumores que no han sido sometidos a los nanotubos de carbono y un crecimiento mucho más lento, con una gran capacidad de necrosis tumoral en estos ratones. Las propiedades antiproliferativas y o citotóxicas de los nanotubos de carbono sobre el melanoma concretamente, pues se demuestra plausiblemente en el trabajo. Por tanto, a las armas clásicas de la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia, se abren un campo, unas nuevas expectativas trabajando con los nanomateriales. A pesar de que hay gran interés en estos nanotubos, la mayoría de los proyectos son solo un prototipo, pues hoy en día el financiamiento de estos proyectos es muy caro y no se ha podido comercializar, pero se espera que en un futuro no muy lejano se logre este objetivo, que puedan ofrecer velocidad y una larga vida útil a los objetos electrónicos que nos rodean.